Capítulo 8. Parte 1. El crujido de las ruedas del último carruaje de la familia Loki se extinguió en el pavimento de Horario. Arthur permaneció en el umbral, con la mirada fija en el punto donde la escolta de Findeimne acababa de desaparecer. Sabía que ese contrato masivo de armaduras y espadas estándar de nivel 2 y 3 no era solo una transacción comercial. Loki jugaba al ajedrez, el encargo era una excusa detallada para vigilarlo, para descifrar el misterio del joven herrero de 17 años que trabajaba con la precisión milimétrica de una máquina celestial. En su mano, el último recibo de pago pesaba más que el acero. La suma total de los lotes garantizaba el bienestar de su madre y de su hermana Lily por casi año y medio. Su objetivo primordial estaba cumplido. Arthur cerró las pesadas puertas de madera del taller y pasó el cerrojo con un golpe seco. El silencio, denso y absoluto, reclamó el espacio tras 30 días de martilleo ininterrumpido. Caminó hacia la fragua, dejando que los fuelles se detuvieran por completo. El calor residual del fuego comenzó a disiparse, y con él, la tensión acumulada en su cuerpo. Se acabó. Susurró para sí mismo. Por primera vez en semanas, sus hombros se relajaron. Se despojó de los gruesos guantes de cuero mientras cruzaba el pasillo hacia la casa principal. Al abrir la puerta, el aroma a estofado de cordero y hierbas frescas lo recibió como un bálsamo. Su madre levantó la vista desde la cocina, no hizo preguntas, pues la inusual calma en el rostro de su hijo lo decía todo. Hermano. Lily, su hermana menor de 14 años, saltó de su silla y corrió a rodearlo con un abrazo. Mamá dice que hoy no hay taller. Hoy solo hay comida y juegos. Hoy solo hay familia, Lily. Respondió Arthur, permitiéndose una sonrisa genuina que rara vez mostraba fuera de esas cuatro paredes. La cena se convirtió en una celebración silenciosa pero profunda. Compartieron historias triviales sobre las flores que Lily planeaba plantar en el jardín, las fluctuaciones de los precios en el mercado y las reparaciones necesarias para el tejado antes de la temporada de lluvias. En la mesa no hubo espacio para la arrogancia de las deidades locales, ni para las frecuencias letales de las armas que Arthur era capaz de forjar. Por unas horas, la sombra del primarca se desvaneció, dejando únicamente al hijo que había cumplido con su deber. «Has trabajado duro, Arthur», dijo su madre, sirviendo el té caliente. «Mañana volverás a tus experimentos, lo sé. Pero recuerda este momento cuando el hierro se vuelva demasiado pesado». Arthur asintió en silencio, contemplando el parpadeo de las brasas en la chimenea. En un rincón oscuro de su mente, el estuche metálico que custodiaba su espada de energía seguía allí, aguardando. Sabía que esta paz era un interludio vital antes de la tormenta inevitable. Más tarde, al retirarse a su habitación, Arthur se acercó a la ventana. En la distancia, la torre de Babel se erguía como una aguja negra que perforaba el cielo nocturno bajo la luz de la luna. Horario creía haber comprado su sumisión o su lealtad con ese contrato, pero solo habían comprado tiempo. Mañana, su espada de energía probaría la sangre de la mazmorra. «Disfruta de tu victoria, Horario», murmuró Arthur hacia la noche. «Mañana conocerás la verdadera frecuencia del cambio». El primer destello del amanecer apenas se filtraba por las rendijas de la ventana cuando Arthur ya estaba de pie. El silencio de la casa era absoluto, interrumpido solo por el compás tranquilo de la respiración de su madre y de Lily en las habitaciones contiguas. El primarca no necesitaba más descanso, su mente operaba con la fría eficiencia de una máquina bien engrasada. Hoy no era un día de exhibición política ni de demostraciones de fuerza absoluta. En el rincón más seguro de su taller descansaban la imponente coraza Gorgon y el martillo Forgebreaker, las reliquias tecnológicas que habían aplastado las ambiciones de la familia Apolo hacía poco más de un mes. Ese juego de guerra, donde se había aliado temporalmente con Hestia, había dejado una marca indeleble en Horario. Hestia seguía siendo la única deidad con la que mantenía un pacto firme, la única cuyos ojos no reflejaban la codicia o la soberbia que él tanto aborrecía en los demás dioses. Pero hoy, la discreción era su mejor armadura. Con movimientos mecánicos y precisos, Arthur comenzó a vestirse. Optó por una armadura de placas estándar de Horario, una pieza que él mismo había forjado hacía más de un año. Para el ojo inexperto, el acero, el cuero y las uniones parecían el equipo común de cualquier aventurero de nivel intermedio que cuida su presupuesto. Sin embargo, cada remache estaba colocado con una simetría molecular perfecta y el balance del peso respetaba la biomecánica de su cuerpo al milímetro. Era una fachada excelente, lo hacía pasar por un herrero promedio que probaba su propio metal.
Finalmente, Arthur se agachó junto a su baúl de doble fondo. Sus dedos rozaron el frío metal del estuche reforzado. Al abrirlo, un tenue zumbido estático pareció vibrar en el aire, casi imperceptible para un oído humano, pero claro como una campana para sus sentidos mejorados. Allí yacía la espada de energía. No era magia, no era un milagro de los dioses, era tecnología pura, la manipulación de campos de fuerza y plasma condensado contenida en una empuñadura de aleación avanzada. Aseguró el estuche magnéticamente a su espalda, ocultándolo bajo una capa de viaje gris y gastada. La espada permanecía apagada, un lobo dormido esperando el momento de morder. Arthur cruzó el umbral de su casa y se adentró en las calles neblinosas de Horario. La ciudad apenas despertaba, pero el flujo de aventureros hacia la plaza central ya había comenzado. Mientras caminaba con paso firme hacia la colosal sombra de la Torre de Babel, Arthur ajustó los guantes de su armadura común. La mazmorra lo esperaba, y por primera vez, el subsuelo de este mundo experimentaría la implacable ciencia de la tecnología de la 10ª Legión. Mientras tanto, en la Torre de Epaistos, el aire en los niveles superiores estaba cargado de una tensión que ni los fuelles más potentes podrían disipar. Epaistos, la diosa de la herrería, no había soltado su propio martillo en horas. Sin embargo, no lo usaba para forjar, sino para descargar la frustración de un misterio que no podía resolver con fuego ordinario. Cada vez que cerraba su único ojo visible, la misma imagen asaltaba a su mente, aquel destello azul cobalto que desafiaba milenios de tradición metalúrgica tradicional. «Es inútil», exclamó, arrojando un lingote de prueba sobre el yunque con un golpe seco que resonó en todo el taller. «No hay ninguna aleación conocida que vibre así sin un encantamiento activo. Ese chico, Arthur, está jugando con fuerzas que Horario no ha visto desde la era de los héroes». Tsubaki Colbrande, la capitana de la familia, caminaba de un lado a otro en la oficina privada de su deidad. Por primera vez en su carrera como la mejor herrera mortal de la ciudad, Tsubaki experimentaba una incómoda verdad, sentía que su técnica era, en comparación, primitiva. No ha habido informes del gremio sobre ninguna anomalía mágica de gran escala, informó Tsubaki, ajustándose el parche en su ojo izquierdo. Lo que significa que, sea lo que sea que vaya a probar en la mazmorra, no emite una señal que los cristales ordinarios puedan detectar. Es una tecnología silenciosa, Epaistos-sama. La ansiedad en la torre era casi palpable, alimentada por 3 factores críticos: obsesión técnica. Epaistos ya había ordenado a sus ejecutivos de alto rango que revisaran los archivos antiguos de los pisos profundos. Buscaban con desespero cualquier registro de materiales que pudieran reaccionar a la energía cinética de la forma en que el arma de Arthur lo hacía. Para ellas, el funcionamiento de esa espada cuyo nombre real desconocían por completo seguía siendo un enigma absoluto. Ambas mujeres eran conscientes del peligro geopolítico. Si Loki o Freya lograban poner sus manos en ese prototipo antes que ellas, el equilibrio de poder en la ciudad se inclinaría de forma irreversible. El mercado de armas pertenecería a quienes poseyeran el nuevo hierro. Lo que ignoraban era que, afortunadamente, ni Loki ni Freya sabían todavía de la existencia de dicha espada. A pesar de su intensa sed de conocimiento, Epaistos sentía un profundo respeto por la integridad de Arthur. Su orgullo como diosa de la forja le impedía robarle, ella quería entenderlo, entablar un diálogo de artesano a artesano. «No podemos quedarnos aquí sentadas», sentenció Epaistos, apretando los puños con determinación. Si Arthur ha bajado a la mazmorra para una prueba de campo, el estruendo de su fracaso o el silencio de su éxito nos dirán más que 1000 espías. Tsubaki, prepara a tu equipo de élite. Si la mazmorra intenta devorar ese experimento, nosotros seremos las primeras en estar allí para rescatar tanto al herrero como a su obra. Mientras la agitación sacudía los niveles superiores de la torre de Epaistos, Arthur ya se encontraba en las profundidades de la mazmorra. Había descendido con una velocidad y eficiencia pasmosas hasta el piso 18, el paraíso de los subterráneos. Para evitar miradas indiscretas y esquivar los campamentos temporales de los aventureros comerciales, el joven se había movido estrictamente por las zonas periféricas y los túneles poco transitados del gran bosque central del piso. Sin embargo, el piso 18 no era más que un punto de tránsito. Los monstruos de estas zonas intermedias eran demasiado débiles para lo que él necesitaba. Su verdadero objetivo eran los pisos profundos, el tramo que se extendía desde el piso 25 hasta el piso 37. Aquellas áreas hostiles, conocidas por su oscuridad opresiva y criaturas de alta letalidad, eran el escenario idóneo para someter su creación a un estrés absoluto.
Arthur necesitaba comprobar dos factores críticos: eficiencia de Tajo, evaluar cómo el campo de plasma condensado de la espada de energía interactuaba con el denso pelaje, las escamas blindadas y los huesos reforzados con minerales de los monstruos de gran calibre. Estabilidad del núcleo, verificar si el generador interno de la empuñadura mantenía una frecuencia constante durante el combate prolongado, o si la densa presión del parásito, como él consideraba a la mazmorra, provocaba fluctuaciones en el suministro de energía. Oculto bajo su capa gris de viaje, el estuche metálico permanecía silencioso en su espalda. Con paso firme y la mente analítica de Ferrus Manus operando a plena capacidad, Arthur se adentró en el pozo de descenso hacia el piso 19. El verdadero experimento estaba a punto de comenzar. Arthur se adentró en la penumbra de los pisos 25 y 26, esquivando las grandes masas de agua para canalizar su avance a través de los escarpados pasillos rocosos. El ambiente aquí abajo era denso y húmedo, el escenario perfecto para llevar su tecnología al límite. No tardaron en aparecer los primeros especímenes autóctonos de estos niveles profundos. Anfibios gigantescos y monstruos reptilianos blindados surgieron de las sombras de las cavernas, detectando al intruso. Arthur no titubeó. Desenvainó el arma y, con un leve pulso de presión en la empuñadura, activó el mecanismo interno. Un zumbido agudo y vibrante rasgó el aire subterráneo mientras la hoja se envolvía en un campo de plasma azul cobalto, iluminando las paredes de piedra. Los primeros combates sirvieron para calibrar el potencial del arma en un entorno real. Piso 25, un grupo de monstruos de asalto cargó en línea recta. Arthur ejecutó un arco horizontal simple. La espada de energía no experimentó resistencia física, el campo de fuerza desintegró las defensas naturales y la carne de las criaturas a nivel molecular, dejando cortes limpios y cauterizados. Piso 26, criaturas con caparazones reforzados por los minerales de la mazmorra intentaron flanquearlo. El joven primarca bloqueó y contragolpeó con estocadas directas. El blindaje, que normalmente requeriría armas de primera categoría o magia avanzada para romperse, se derritió instantáneamente ante la temperatura del plasma. Tras limpiar la zona, Arthur apagó el arma y analizó los indicadores táctiles de la empuñadura. Las lecturas de esta fase inicial eran aceptables. El núcleo de energía se había mantenido estable bajo el uso continuo y la frecuencia no había mostrado caídas significativas ante la presión ambiental de los pisos profundos. La tecnología de la 10ª Legión funcionaba, pero el herrero sabía que para una validación absoluta todavía debía descender más, hacia el piso 27 y el temido territorio de los monstruos de gran escala.